Trilhas da Democracia de hoje continua a série de entrevistas sobre liberdade de expressão, comunicação e luta por hegemonia. O entrevistado de hoje é o jornalista chileno, fundador da União Sul-Americana de Correspondentes, Maurício Weibel. Nos acompanha nessa entrevista, como de hábito, sempre que nos deparamos com convidados da América Latina, o jornalista também, ele chileno, Franco Lopes. Maurício, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse espaço de discussões, debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Maurício. Hola, buenos días. Buenos días. Maurício, você vem passando por uma dupla experiência recente que o vincula ao tema da liberdade de expressão e de atentados contra a liberdade de expressão. Você é responsável por uma investigação jornalística sobre um esquema de corrupção, de fraudes praticadas dentro do exército chileno, que ganhou o nome de Milico Gate. E, por conta disso, você começou a ser espionado pelo exército chileno. O telefone foi grampeado numa história de fraude documental, inclusive. Eu gostaria de te convidar a dizer no que consiste o Milico Gate e no que vem consistindo esse esquema de espionagem que se investiu exatamente sobre você. Né? É bom ressaltar que o público brasileiro não tomou conhecimento, né, nem do Milico Gate, muito menos do esquema de espionagem que foi construído. Então, seria dentro dessa série de programas sobre liberdade de expressão, escutá-lo para que o público brasileiro tenha consciência do que acontece para além do Brasil nesse momento tão delicado da nossa história. Por favor, Maurício. Bueno, partamos, gracias, primero que nada, partamos primero con qué fue el Milico Gate, ¿no? El Milico Gate fue el nombre que periodísticamente, jurnalísticamente le dimos a un caso de corrupción militar en el ejército. Inicialmente era un caso de facturas falsas, ¿no? O sea, pagaban contra facturas, o pagaban por repuestos militares que nunca existían. Hoy día, sin embargo, las investigaciones por corrupción militar son mucho más amplias. Y estamos hablando de por lo menos 50 casos distintos de corrupción militar. En total son unos 850 militares investigados por la justicia. Y los últimos 5 comandantes en jefe del ejército, en realidad todos los excomandantes vivos, están siendo procesados o han sido encarcelados temporalmente por los tribunales, ¿no? Por la justicia. Por lo tanto, es una situación en que en definitiva, el ejército está siendo investigado masivamente por corrupción, ¿no? Desde los comandantes en jefe hasta suboficiales, cabos, tenientes, en fin. Eso es básicamente el Milico Gate, una investigación masiva por corrupción militar que partió desde una investigación periodística, ¿no? El año 2015, que partió con un caso de un cabo que gastaba millones de dólares. Bueno, nosotros dijimos, si este cabo gasta, que es un oficial de bajo grado, ¿no? Gasta tanto dinero, ¿cuánto estarán gastando los generales, ¿no? Y hoy día lo que sabemos es que gastaban miles de millones, o sea, gastaban millones de dólares, ¿no? Millones de dólares de forma fraudulenta, de dólares que eran del Estado, ¿no? Por ejemplo, había un militar, un ex comandante en jefe, que tenía 30 Audi, Ferrari, ¿no? Entonces, evidentemente, ese era el caso del Milico Gate. Maurício, essas investigações remontam a que ano? Que ano teria tido início esse esquema de fraudes e corrupções do Exército?
El sistema de fraude, la verdad, es que tenía décadas, ¿no? Y esto venía desde el dictador Augusto Pinochet, que es el primero que se enriquece masivamente en el ejército. Y muchos de estos generales que también se enriquecen habían sido asesores de Pinochet, guardaespaldas de Pinochet. O sea, era parte de su núcleo duro, pero que siguió en democracia en el alto mando, ¿no? Hay que pensar que todos los generales que tuvimos en democracia fueron generales que se formaron en la dictadura, ¿no? O sea, y que incluso los que hoy día o que hasta hace 5 años estaban como generales, eran los chicos que a los 17 años habían entrado los últimos años de la dictadura a defender el régimen, ¿no? Se habían hecho militares probablemente para defender el régimen. Por lo tanto, ese es el núcleo, ¿no? Y esto viene de hace muchísimas décadas, ¿no? ¿Por qué sucedió? Bueno, básicamente porque en algún minuto, no es un acuerdo que esté escrito, pero es un acuerdo, digamos, político, por así decirlo. Los militares se retiran de la política, pero al mismo tiempo los políticos o la política o el Congreso, el gobierno, decide no tocar, digamos, todos sus intereses económicos, ¿no? Ese es básicamente lo que sucede, ¿no? En Chile las compras militares ni siquiera las aprobaba el Congreso, ¿ya? O sea, los militares tenían total independencia para hacer las compras de armas y esas compras de armas empezaban a ser fraudulentas, ¿no? Eran secretas, fraudulentas, sin apoyo del Congreso. Tenían miles de millones de dólares en el extranjero supuestamente para gastarlos en compra de armas que no se destinaban a eso, estaban ahí los recursos aposados. Entonces, era una situación completamente irregular, digamos, donde básicamente lo que sucedió es que los militares podían hacer con los fondos públicos lo que quisieran sin control civil. Eso fue lo E, que sucedió durante décadas. e durante os anos dos governos, diversos governos da concertação, não houve nenhuma disposição, nenhuma mobilização no sentido de fazer com que os gastos das Forças Armadas, do Exército, passassem a ter um controle político No, do no hubo Congresso. nunca no, nada, absolutamente nada. Solo cuando esto estalló, ya al final, después de muchas décadas y de muchos años de investigación y denunciar, finalmente se eliminó la ley reservada del cobre, que era la ley que les permitía gastar en secreto, ¿ya? Y ahora sí las compras de armas tienen que ser aprobadas por el Congreso. Se eliminó el fondo de contingencia estratégica, que eran estos 5.000 millones de dólares que estaban en Estados Unidos y que tampoco nadie tenía control sobre ellos. Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo creo que el gran cambio es que el control de los fondos sea hecho por civiles, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Un general le da una orden a un suboficial de que robe y ese suboficial obedece. Entonces se requiere que quienes tengan el control de los recursos sean civiles, que no tengan, y cuya carrera funcionaria no dependa de la aprobación de ningún general, porque ese es el problema, ¿no? Cuando el general daba una orden de robar, el resto obedecía. Ese es, digamos, el corazón del problema. E, Maurício, quando é que você tomou conhecimento, quando é que você começou a desconfiar que o teu telefone, a tua vida vinha sendo monitorada pelo exército chileno? Bueno, la verdad es que siempre tuvimos la sospecha de que eso iba a suceder y que eso estaba sucediendo. Años atrás yo había encontrado los archivos secretos de la dictadura y me habían asaltado mi casa 3 días seguidos y en ese asalto a 3 días seguidos solo se habían robado los computadores. Entonces, cuando yo 4 años después empecé a investigar la corrupción militar, supuse que iba a pasar algo similar. Y efectivamente sucedió. Asaltaron 2 veces la revista donde publicábamos esto, The Clinic. Solo robaron los computadores. Golpearon alguna de las fuentes, destruyeron las oficinas de alguna de las fuentes, sin robarles nada, solo les destruyeron la oficina. Y yo suponía que mi teléfono estaba intervenido, pero también suponía que era imposible poder demostrarlo. Hasta que el año 2019, un ex agente de inteligencia
reveló y confirmó que esto había sucedido. Y a partir de eso, logramos identificar a todos los agentes y oficiales generales que participaron en esa operación. Yo no puedo entregar tanta información sobre eso porque el juicio aún está en una etapa secreta, desformalizada que se llama, pero sí puedo decir, porque esto ha sido publicado en la prensa, que evidentemente logramos identificar cómo esto operó, quiénes operaron, quiénes estuvieron detrás. Básicamente es que el ejército y un juez ya se pusieron de acuerdo en falsificar documentos para hacer la operación de espionaje. ¿Cómo falsificaron el documento? Bueno, pusieron mi teléfono, pero abajo pusieron el nombre de una inmigrante irregular boliviana, una muchacha de 23 años, pero era mi teléfono. Y en eso estuvieron de acuerdo el juez y el ejército, ¿no? Y lo que hoy día se está investigando, aún en etapa secreta, una etapa reservada, ya es cómo fue toda esta operación. Eso es lo que aún nos falta por determinar, ¿ya? Pero la verdad es que en realidad está bastante avanzado. Ya sabemos cuándo se dio la orden, quién ingresó los documentos, cuántas veces fue el juez a reunirse a las oficinas del ejército para recibir instrucciones. Todo eso ya está bastante claro. Maurício, eu vou começar o enunciado de uma nova pergunta e pediria ao Franco para complementá-la. Você afirmou que há uma relação de continuidade entre os anos ditatoriais da ditadura pinochetista no Chile e os anos de formalidade democrática no que diz respeito aos esquemas de corrupção, de fraude, né? E, inclusive das gerações dos comandantes militares que hoje comandam, estão à frente, estiveram à frente nesses anos de democracia no Chile. A pergunta é a seguinte: o mesmo estaria acontecendo, o mesmo acontece no que diz respeito ao controle do Exército sobre o acompanhamento, o monitoramento do Exército sobre personalidades civis, personalidades do mundo político, principalmente aquelas críticas em relação ao que representou, o que foi a ditadura de Augusto Pinochet? Eu pediria a Franco para complementar esa pregunta. Sí, Mauricio, yo quería preguntarte la verdad, más por la memoria histórica. Aquí en Brasil, cuando el actual presidente Bolsonaro era un diputado bastante desconocido, un poco caricaturesco, que aparecía en programas de televisión, y se hace conocido a nivel país con una votación en donde declara el voto a un torturador, y dice incluso el terror de Dilma Rousseff, que había sido torturada. Yo recuerdo, desde que nací, haber escuchado que hasta cuándo seguíamos con el tema de la dictadura y que ya había sido agotado, pero viviendo en Brasil entiendo el valor de la memoria histórica y cuánto es importante realmente mantener vivo eso. Yo quería preguntarte esto porque es un tema también personal que te afecta y que tal vez no quieras referirte a eso, pero quería preguntarte qué piensas tú justamente sobre esto, sobre el valor de la memoria, sobre poder conocer el caso chileno mucho más cerca y entender que en otros países como Brasil lamentablemente esto no ocurre, y que me parece mucho más tal vez complejo que la corrupción que está, diría, en todos los niveles, pero aquí hablamos de algo que nos afecta como sociedad, que es una herida que nos mantenemos abierta en Chile, pero que en Brasil lamentablemente no tiene ese peso. Bueno, yo creo que en la larga historia de la humanidad, solo dos países han hecho verdad, justicia y memoria, que son Chile y Argentina. Yo excluyo a Alemania porque a Alemania los juicios le fueron impuestos después de una derrota militar. Pero los únicos países en la historia de la humanidad que ha logrado hacer verdad, justicia y memoria a través de un proceso propio, a través de un proceso de conquista social, son Chile y Argentina. Si uno mira el mundo, no hubo procesos de verdad, justicia y memoria ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Centroamérica, ni en el este de Europa,
ni en Asia, ni en África, ¿no? No ha habido, porque es muy difícil construir verdad, justicia y memoria, ¿no? Lo que hicieron, lo que han hecho, lo que están haciendo, con dificultades, con retrocesos, con demoras, con problemas, Chile y Argentina es único en la historia de la humanidad. Nosotros en Chile hoy día tenemos más de 250 sujetos, exmilitares civiles condenados. En Argentina son más de 400. Pero eso no existe en otros países, incluso en países que han tenido largamente gobiernos de izquierda. Pensemos en Uruguay, ¿no? Donde estuvo preso Mujica, hoy día es un shopping. Y no hay nada, nada, ni una placa, nada que recuerde que esa fue una cárcel, un centro de tortura. Donde estuvo presa Bachelet, la presidenta chilena, hoy día es un parque de la paz, donde los chicos, los estudiantes van a visitarlo para conocer de la memoria. No es fácil. Si uno mira Evo Morales en Bolivia, el gobierno boliviano no hizo nada por la memoria histórica. No hay nada que recuerde lo que pasó con Belaúnde, con los gobiernos militares. Si tú miras Correa en Ecuador, tampoco. Entonces, construir verdad, justicia y memoria no es fácil. Si miras Sudáfrica con Mandela, tampoco, solo un informe. Pero después se habló de los dos cabezas, los dos demonios, que es la tesis que también tomaron los uruguayos, ¿no? Yo creo que el valor de construir verdad, justicia y memoria es que tú estableces una frontera, empiezas a establecer una frontera de hasta dónde la sociedad puede llegar o aceptar. Nosotros tuvimos un estallido social en el 2019, pero en este estallido, por primera vez, los militares no salieron a matar, salieron a la calle, sí, pero no salieron a matar. Pudimos tener miles de muertos si el ejército hubiera salido a matar. De hecho, una de las frases más famosas en ese estallido del 2019 es que Piñera llama a la guerra y el general que queda a cargo de la operación dice: yo no estoy en guerra con nadie. Bueno, porque el tío de ese general está en la cárcel, de por vida. Entonces, los militares sabían que si ellos cruzaban cualquier frontera de derechos humanos, el movimiento de derechos humanos los iba a perseguir de por vida. Y ese es el valor, digamos, de construir verdad, justicia y memoria, que tú estableces que hay una frontera, que hay unos límites, que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. No significa que no haya retrocesos, no significa que no haya problemas, no significa que los discursos de odio no surjan de repente, pero claramente tú estableces una frontera moral, ética, humana, ¿no? Este es un proceso históricamente muy reciente. Si los derechos humanos como una construcción jurídica universal existen recién desde 1947, no tienen ni siquiera 100 años, ¿ya? El concepto, la palabra genocidio se creó en 1944, Lemkins, ¿no? Entonces, hablamos de un proceso muy reciente. Las mujeres tienen voto desde hace 60, 70 años. Esto es un proceso muy reciente, el proceso de la construcción de los derechos humanos como una realidad jurídica, social, legal, es un proceso muy reciente. Y también el de la memoria. La memoria como una preocupación académica, recién es a finales del siglo XIX, ¿no? En el centro de Europa. Pero como una construcción social, es recién en América Latina, en los años 80 y 90, con las dictaduras, ¿no? Entonces, hablamos de un proceso muy reciente, donde hasta ahora Chile y Argentina han logrado avanzar. Pero miremos Europa, Francia. Francia es responsable de una serie de masacres coloniales, ¿no? Sobre todo lo de Argelia. Los militares franceses institucionalizaron la tortura. Después fueron a Brasil y formaron a los torturadores de América Latina desde Brasil, ¿no? Pero Francia nunca ha hecho una reflexión sobre eso, como Estado, como sociedad. Nunca lo ha hecho. España, con Franco, nunca lo hizo hasta el día de hoy. Todos aplauden ahora la película de Almodóvar, que yo la encuentro muy liviana. Una película muy liviana, sin mayor trasfondo. ¿Por qué? Porque ellos están gateando, están empezando a caminar en la memoria.
Pero es una película que está a años luz de las películas argentinas o chilenas que hablan de la memoria, ¿no? Entonces creo que el gran aporte de la construcción de memoria en Chile y Argentina es que lograron las tres cosas: verdad, justicia, memoria, y que no es fácil, sobre todo el tema de la justicia, no es fácil. O sea, miremos Ruanda, miremos Sudáfrica, miremos Centroamérica, miremos Uruguay, Uruguay 2 veces, en un plebiscito dijeron no. Bolivia, África, Asia, no existe. Son procesos muy difíciles. Incluso Alemania, después de la caída del muro de Berlín, no hubo ningún juicio a los agentes de la Stasi, de la policía secreta. Aún más, el jefe de la Stasi terminó publicando libros, siendo una estrella. Entonces, no es fácil, no es fácil. Maurício, ¿Mm? a política chilena passou por uma série de eleições com a presença de candidatos conservadores e até ultraconservadores. Sebastião Pinheira foi presidente da República durante 2 mandatos. Recentemente, Boric enfrentou num segundo turno um candidato, José Antônio Cast, que também se situa nesse campo do ultraconservadorismo. Como no decorrer desses embates eleitorais, dessas disputas eleitorais, se situou, como foi usada, como foi confrontada a memória dos anos da ditadura de Augusto Pinochet? Bueno, yo creo que ese es un tema que estuvo muy presente en la última elección, básicamente porque el candidato de la ultraderecha defendía a Pinochet, lo había defendido muchas veces, había sido rostro de la campaña de Pinochet en el año 90, 89, 88, ¿no? Y, pero no solamente eso fue importante en esa campaña, sino también todo lo que tenía que ver con los derechos y el discurso de género. Este era un candidato que estaba contra los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, llegó a proponer que solo se le darían beneficios del Estado a las mujeres casadas, no a las mujeres que eran madres solteras, ¿no? Eh, yo creo que los procesos sociales no son lineales, tienen avances, retrocesos, tienen discontinuidades, y evidentemente, si bien nosotros estamos en un proceso histórico, que es construir, ojalá, la República de los Derechos Humanos, en un proceso constituyente histórico, con una convención paritaria, igual cantidad de hombres y mujeres, y con presencia de los pueblos originarios. Es la primera constitución que tiene esta estructura en la historia de la humanidad. Lo cierto es que ese es un camino que va a tener avances y retrocesos, no es un camino lineal. Pero hay un gran simbolismo en el hecho de que el próximo año se cumplen 50 años del golpe militar. Y este tiempo histórico nos encuentra reconstruyendo el país a través de una convención constituyente, o sea, el triunfo de la política sobre la barbarie. Creo que eso es maravilloso, ¿no? O sea, después de medio siglo, que es un tiempo histórico breve, pero humano muy largo, estamos reconstruyendo el país desde la política, desde los derechos humanos y desde el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es lo que nos permite ser optimistas. No está tan claro, va a haber una gran disputa en torno a si se aprueba o no se aprueba la constituyente, porque creo que ha habido muchos errores en la constituyente comunicacionales, porque ha habido muchos problemas, en fin, pero confío en que esto se pueda dar una vuelta y se pueda apoyar, digamos, y ganar la nueva constitución. Aunque hay sectores conservadores y sectores quizás no tan conservadores, pero de una izquierda conservadora que han empezado a levantarse contra la nueva constitución, ¿no? Incluido Ricardo Lagos, que creo que de una forma muy miserable en estos días ha dicho que en realidad la constitución del 80 no es la constitución de Pinochet, sino que es la constitución de Lagos, lo cual es una mentira brutal, ¿no? Creo
que es una gran mentira, un expresidente haciendo fake news es miserable, la verdad. Pero bueno, me tiene muy enrabiado. Maurício, eu gostaria de voltar a um trecho da pergunta feita por Franco Lopes acerca do discurso de Bolsonaro, do atual presidente da República, saudando Carlos Alberto Brilhante Ustra, famoso, tristemente famoso torturador brasileiro. Há poucos dias, um dos filhos do presidente, um deputado federal por São Paulo, ironizou a tortura sofrida por uma das mais famosas jornalistas que, no campo econômico, defende as teses neoliberais, mas que sofreu torturas quando se encontrava grávida. Na época, era militante do Partido Comunista do Brasil, foi colocada dentro de uma cela escura com uma cobra, com uma jiboia. Nós tivemos vários casos relatados de torturas sofridas por mulheres. Uma recém-entrevistada do Trilhas da Democracia foi torturada tendo um jacaré colocado, um filhote de jacaré colocado sobre o seu corpo. Então, você falava da vitória da política sobre a barbárie, a expectativa da vitória da política sobre a barbárie do Chile, nessa data vai acontecer no próximo ano, da passagem dos 50 anos do golpe contra o presidente Salvador Allende. A minha pergunta é possível imaginar no Chile contemporâneo cenas como essa, relatos como esse, defesas como essas feitas por políticos ou então por jornalistas do campo conservador, do campo da direita, elogiando, ironizando as torturas feitas durante o regime ditatorial de Pinochet no Chile? Bueno, sí, es probable, no digo que sea algo masivo, pero como decía Gramsci, ¿no? O Agamben también, ¿no? En el fondo, sobre todo Gramsci, ¿no? Era cuando uno está en estos procesos, ¿no? Cuando el viejo orden aún no termina de caer y el nuevo orden aún no termina de nacer, ahí salen los monstruos, ¿no? Y estos son los monstruos que están naciendo, ¿ya? Los que defienden, mira, en la última elección parlamentaria hubo un candidato que lamentablemente salió, pero que incluso defendió quitarles el derecho a voto a las mujeres, ¿no? Pero bueno, todas las barbaridades que él dijo le sirvieron para ser electo en una zona que es muy conservadora, pero también sirvieron para que Kast, que el candidato de la ultraderecha, perdiera, ¿no? Porque claramente salieron todas las mujeres a votar por Boris porque era sostenible este discurso. El tipo hablaba a favor de quitar el voto femenino, estaba contra el voto femenino, de que había que premiar a los violadores, sobre todo si violaban mujeres feas. Estos tipos solo pueden surgir en estos momentos, ¿no? Porque lo que hoy día sucede es que la derecha chilena está profundamente derrotada. Lo que le sucedió a la derecha chilena es lo mismo que le sucedió a la izquierda mundial después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la derecha chilena es refugiarse en la cosa más identitaria, más atávica, más barbárica, ¿ya? Del conservadurismo, el conservadurismo más barbárico. Ya ha levantado el discurso de odio, el discurso contra los derechos sociales, el discurso del asesinato, ¿no? Pero yo creo que ese discurso tiene un límite y tiene una frontera que es la memoria social, ¿no? Que es el largo camino que se ha ido construyendo los derechos humanos, ¿no? Que creo que es una diferencia lo que sucedió en Brasil y lo que sucedió en Chile, ¿no? Hubo una frontera, ¿no? Hubo una frontera. Pero también creo que es importante como sociedad, también desde el gobierno, desde el Congreso, ser capaces de articular un discurso social de los derechos humanos, de la tolerancia, del debate. Creo que a veces nuestros líderes políticos están muy centrados en responder Twitter, ¿ya? Las 140 letras de Twitter, pero no están centrados en ver cómo se construye, ¿ya? Un estado distinto de diálogo social, de diálogo ciudadano, de agenda pública.
Creo que son dos cosas muy, muy distintas, ¿no? Eh, Creo que ese es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos como sociedad, cómo somos capaces de aislar los discursos de odios y construir un discurso de los derechos humanos, ¿no? Un relato como sociedad del respeto irrestricto al derecho humano, a la tolerancia, al multiculturalismo. Eso creo que es un problema que tenemos que resolver como sociedad. No es fácil. Enfrentamos una gran crisis social, enfrentamos un estallido, una revuelta social, enfrentamos después la pandemia. Estamos enfrentando una guerra y estamos a puerta de una gran crisis económica en el mundo, una recesión global. Entonces, van a ser 5 o 6 años muy difíciles, donde es muy importante que seamos capaces de lograr que la política, también en lo táctico, no solo en lo estratégico, pero también en lo táctico, en lo coyuntural, pueda triunfar sobre la barbarie, ¿no? Sobre la desazón, sobre la desesperanza, sobre la rabia de la gente, ¿no? Porque cuando hay rabia, esa rabia puede ir hacia la extrema izquierda o la extrema derecha, ¿no? Es una rabia que es inorgánica. Entonces es muy importante que seamos capaces como sociedad de construir, digamos, un relato, un estado de los derechos humanos. Creo que esa es una deuda que hay ahí pendiente, un desafío político mayor. Yo quería aprovechar, y con esto es la última pregunta mía, en relación con las críticas a la convención, y tú mencionaste el trabajo comunicacional. Eh, Tal vez, pensando un poco desde la izquierda, ¿cuáles serían tus críticas al proceso convencional y al manejo comunicacional que este tuvo? Yo creo que la convención en su minuto, los convencionales, les costó entender, que era mucho independiente, ¿no? Que venía del mundo social, que venía de distintas expresiones, les costó entender, y les costó 6 meses entenderlo tal vez, que ellos no estaban ahí como personas, estaban ahí como sujetos políticos y que tenían que actuar acorde a eso, ¿no? Que es un poco quizás lo que le pasa hoy día a algunos miembros del gobierno, ¿no? Entienden que ya no es su voz la que habla, sino que es la voz institucional la que habla, ¿no? Yo no estoy aquí hablando como Mauricio Baibel, estoy hablando como Mauricio Baibel, periodista, y ustedes me entrevistan como periodistas, no estamos teniendo un diálogo coloquial como amigos. Bueno, eso mismo ocurre en la política. Tiene un escenario, ciertos ritos, ¿ya? Y creo que la convención, eso demoró en instalarse. Creo que nunca ha logrado construir un relato épico, porque finalmente esta convención es histórica. Esta convención se va a estudiar mucho porque es la primera convención paritaria con pueblos originarios en la historia de la humanidad. Entonces, este es un proceso histórico que tiene que coronarse históricamente, ¿no? Positivamente. Es muy similar a lo que fue, o sea, si uno lo mira, ¿no? Uno lo mira en términos históricos, uno puede decir, mire, las democracias surgieron con la Revolución Francesa, pero era una élite la que hablaba, ¿no? Era una élite de los franceses, intelectual, política, empresarial francesa, la que ahí se expresó. Acá no es la élite, aquí es el pueblo llano el que se está expresando. Aquí hay trabajadores, hay profesores, hay también empresarios, pero esta es una expresión ciudadana, muy distinto. O sea, este es un término histórico, ¿no? Después de casi 200 años o más, ¿no? Después de más de 200 años en realidad, vamos a empezar a construir un marco democrático, pero ahora entre todos, con paridad con las mujeres, ¿no? La Revolución Francesa no tenía las mujeres sentadas en la mesa, ¿no? Eran los derechos del hombre, se hablaba, no de los derechos humanos, ¿no? Entonces, este es un proceso histórico, es un hito dentro del proceso histórico de la humanidad, donde estamos diciendo, mire, entre toda la sociedad se puede establecer las reglas de la convivencia, del desarrollo de la democracia. Y eso tiene que ser un hito. O sea, yo creo que hay que señalar que como sociedad, como chilenos, tenemos que estar orgullosos de esa situación, ¿no? Yo siempre hago el comentario de que por alguna razón que desconozco, ¿no? Que no logro explicarla, ¿no? Pero Chile siempre ha sido escenario, pese a un país tan pequeño y tan aislado, siempre ha sido escenario de eventos históricos, ¿no? El socialismo democrático nace en Chile, con Allende.
¿no? Es decir, fue la diferencia con el socialismo, digamos, autoritario, stalinista, ¿no? El socialismo democrático nace en Chile, ¿no? La memoria social nace en Argentina y Chile, quizás Argentina primero, nosotros después, ¿no? El nombre de América Latina surge en Chile con Bilbao, ¿no? Las canciones de la revolución, el pueblo unido, el venceremos, salen de acá. Eso es muy histórica, ¿no? Y de acá también están haciendo, digamos, la opción de que los pueblos tengan la posibilidad de establecer sus constituciones en procesos y de resolver sus crisis en procesos políticos. Nosotros no estamos resolviendo nuestra crisis a través de una guerra, sino que a través de un proceso político. Y eso creo que es una gran enseñanza a la humanidad, con problemas, con errores, con excesos, con deficiencias, con grandes aciertos, pero lo estamos resolviendo a través de la política. Y eso es lo que tiene que ser valorado principalmente, ¿no? Maurício, uma última pergunta, tendo a concordar contigo, não há como discordar de que o socialismo democrático, se não nasce, teve pelo menos um momento de inflexão positivo com Salvador Allende, a influência da experiência chilena sobre o eurocomunismo, sobre Enrico Berlinguer, sobre as diretrizes assumidas pelo Partido Comunista Italiano, são visíveis. O grande texto de Berlinguer sobre o compromisso histórico decorrente exatamente da trágica experiência do golpe de 1973. E eu gostaria de te perguntar, né, o que a vitória de Gabriel Boric pode ser compreendida para além do que você já disse agora, mas no que diz respeito à luta contra essa união entre raiva social, né, e uso das fake news, uso massivo das fake news, disseminando uma série de mentiras contra candidaturas populares, democrático-populares, de esquerda, socialista, seja lá qual o nome for dado. Qual a grande contribuição em termos comunicacionais dadas pela campanha de Gabriel Boric contra José Antônio Cast e que pode servir como uma das referências a ser seguida nessa batalha que nós enfrentaremos no Brasil até outubro desse ano? Bueno, yo creo que hay dos cosas que poner atención. Una, esta nueva forma de trabajo y de influencia de la ultraderecha en el mundo, no solo en Chile y en Brasil, sino que también en Estados Unidos con Trump, en Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Hay una forma de trabajo a través de las redes, del fake news, de la mentira, en fin. Y que eso nos tiene que hacer reflexionar, que es un tema que se ha planteado ya bastante, bueno, de manera inicial, pero se está planteando mucho, y es cómo construimos una gobernanza democrática sobre las redes sociales. Porque de lo que estamos hablando es que las redes sociales hoy día, sobre ellas no hay gobernanza democrática. En el fondo lo que hay es que el espacio público fue privatizado. Fue privatizado el espacio público, pero además se convirtió en un espacio de producción de negocio y en un espacio de vigilancia, ¿no? Nosotros, si hablamos, por ejemplo, por chat, luego por teléfono sobre, no sé, Brasil, probablemente a mí me van a aparecer ahora en este teléfono publicidad de viajes a Brasil. Entonces, creo que hay un gran tema, ¿ya? Hay primeros esfuerzos muy iniciales que tienen que ver más que nada con la publicidad y otras normas, en Australia, en Francia, pero nosotros tenemos que pensar, como están proponiendo algunos colegas uruguayos, el tema de cómo construimos gobernanza democrática sobre las redes sociales. ¿No? Entonces, a propósito, por ejemplo, el caso de Trump, ¿no? Trump empieza a instigar un autogolpe en Estados Unidos a través de Twitter. Y Twitter lo elimina de su plataforma. Y hay gente que aplaudía eso. La verdad es que qué complejo, ¿no? Que una empresa privada pueda acallar al presidente más poderoso del mundo. Hay un problema que resolver. O sea, nosotros tenemos que, más allá del caso específico o de las elecciones en específico,
como América Latina tenemos que establecer una gobernanza democrática sobre las redes sociales. Las redes sociales tienen que hacerse cargo de que, ok, es un negocio, pero no pueden amparar que existan en sus redes, en su estructura, ¿no? En su negocio, bot, fake news y eso. No pueden amparar operaciones de inteligencia sobre países, ¿ya? Operaciones masivas de intervención electoral desde una nación a otra. Eso no lo pueden amparar. Entonces, ahora, ¿cómo se legisla eso? Es lo complejo, porque requiere un acuerdo global, un acuerdo de gobernanza democrática, ¿no? Y la pregunta es, ¿vamos a lograr ese acuerdo con las empresas de Occidente? Tal vez. Muy difícilmente, pero tal vez. ¿Y lo vamos a lograr con las empresas chinas? ¿Con TikTok? ¿Los chinos van a ceder a gobernanza democrática? Es muy complejo. Es muy complejo porque además lo que ha sucedido, el fondo de lo que ha sucedido, es que el año 90 Barbero hablaba de que los medios mediatizaban la vida, ¿no? Esa era la expresión y todo el mundo. Pero hoy día eso cambió. Estos medios, estos nuevos medios, son la estructura por la cual la vida se desplaza. La gente hace política, se enamora, reclama, vive, hace amigos en las redes sociales. Las redes sociales son una parte de la estructura de la vida, no mediatizan la vida, son la vida, o una parte de la vida. ¿No? Hay una gran diferencia. Y nosotros tenemos que establecer como sociedades una gobernanza democrática sobre estas empresas que privatizaron el espacio público permitiendo vigilancia, que es un concepto académico que surge en varias partes, pero hace poco en Harvard, ¿no? Con este libro El capitalismo y la vigilancia, ¿no? Que habla a propósito de esto. Entonces creo que nosotros tenemos ahí un gran desafío que tiene que ver con cómo estas redes sociales, estas empresas transnacionales, estas empresas sin fronteras, ¿no? Que también afectan a los medios, cómo logramos establecer marcos democráticos para el funcionamiento de estas empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, los bots se usan hoy día no solo para hacer campañas, sino también para atacar a los periodistas, también para amenazar, y eso lo permiten estas empresas. Entonces, ahí hay un tema que discutir, creo que relevante, muy relevante. Maurício Weibel, fundador da União Sul-Americana de Correspondentes, jornalista chileno. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Franco Lopes, por ter participado também da elaboração das perguntas. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.